¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Nuevamente toca seguir con las respectivas curiosidades de la serie de Cuenta tu Historia. Ahora con su segunda temporada, siendo turno del quinto al octavo episodio de esta misma, en donde tendremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Por lo que sin más, comencemos. Iniciando con nuestro primer corto titulado La nueva habitación misteriosa, vemos que este comienza con nuestra querida Misty viendo la versión pony del monstruo de Frankenstein, película que ya conocíamos antes, dado que los Mindfind la estaban viendo en el corto El juego está en marcha. La historia arranca cuando Misty ve a un libro volador que termina por llevarla a una puerta mágica que la deja en una habitación secreta. Un hecho completamente aleatorio que hasta donde sabemos fue completa voluntad del faro o en sí de los cristales de la unidad, remarcando lo dicho en el anterior video de que Misty tiene una conexión con la magia de los cristales, no necesariamente porque ella sea una elegida o algo por el estilo, sino porque estos ven que ella necesita ayuda para perdonar su pasado y poder comprender mejor la magia de la amistad. Algo que ya hemos visto hacer a elementos como estos, como lo ocurrido con el árbol de la armonía y los Young Six. Lo primero que resalta en esta misteriosa habitación es que se pueden apreciar vitrales muy parecidos a los icónicos vitrales del castillo de Canterlot, que retratan los eventos importantes en la historia de Equestria, en donde podemos ver a nuestras queridas Mind Six derrotando a Nightmare Moon, así como Cadence y Shining Armor en el momento justo que llegan a expulsar a los cambiantes durante su boda. Incluso más adelante vemos una cortina representando la derrota de Discord a cascos de Celestia y Luna, aunque cabe aclarar que estas no son representaciones exactas de sus vitrales, sino que recrean más fielmente los eventos como fueron vistos. Sin embargo, este lugar no se limita a referencias a la G4, ya que tenemos un vistazo a Tyrak, la contraparte de la G1 de Tyrek, siendo derrotado por sus respectivas ponis, así como al Smooth de la G1, siendo vencido por los Flutter Ponies, lo que nos quiere decir que esta habitación recopila información de varios universos, no solo esta línea cronológica. Durante un instante también podemos presenciar el diseño de la manta que vimos en Código Starscode, la cual profetizaba el regreso de la magia a cascos de Sunny y sus amigos, lo que quiere decir que o alguien agregó ese vitral a la habitación al saber este destino, o la habitación lo agregó por sí sola, cosa que bien pudo haber pasado. Vemos que al entrar en contacto con ciertos objetos, Misty es capaz de controlar inconscientemente el faro, y lo hace de distintas formas, como que este levite a un pony y sus objetos alrededor, genere reacciones en los muebles o incluso siendo capaz de controlar la arquitectura misma del faro. Esto es extraño porque hasta donde sabemos los Mindfind fueron quienes construyeron el faro, así que no tendría por qué ser enteramente manipulable a la magia, siendo la única explicación que veo factible el que el faro, al estar tanto tiempo manteniendo los cristales de la unidad, estos hayan influenciado en toda su arquitectura, o incluso que resulte que los cristales sean los verdaderos creadores del faro, como el cofre de la armonía llegó a ser el creador del castillo de Twilight, ya que, siendo justos, jamás se nos dice explícitamente quién construyó el faro, pero esto es más que nada una especulación precavida, así que tómenlo con pinzas. Los símbolos que Misty usa para poder salir de la habitación mágica no son aleatorios, al menos no creo que deban serlo, ya que estos son una estrella y un remolino, es decir, un Star Suite, lo que podrá implicar que Starsuit el Barbado pudo haber escrito el libro de hechizos que vemos aquí, y de hecho apuesto como especulación precavida que tanto Starsuit como Twilight crearon esta habitación en el dominio, la dimensión de magia de la que ya hemos hablado varias veces en este canal, que es la dimensión donde Twilight fue convertida en alicornio y la princesa Luna usa para acceder a los sueños de otros ponis, ya que esta bien podría ser una realidad fuera del espacio-tiempo,
donde recolectar información de otras épocas y realidades es posible. Y si hay alguien que estuviera interesado en eso, sería Starsuit, que recordemos que poseía un gran interés por viajar a otros mundos. De ahí que crease los espejos portales, justamente como el de Equestria Gears. Pasando a nuestro segundo corto titulado Swirlpool Starlight, en este nuevamente vemos a Violet Rainbow, la Pony Pinto que ya conocimos previamente gracias a los cómics de la G5 y que vimos debutar como personaje animado en el primer corto de esta segunda temporada. Ahora no solo como un mero cameo, sino como todo un personaje importante con diálogos, siendo la única ejemplar de un personaje de cómics trasladado a la animación con voz incluida, y esperemos que no sea el último. Violet no es el único personaje que regresa en este capítulo, ya que también vemos de nueva cuenta a los Breezes, las hadas ponis que ya conocemos de antemano, quienes en este caso son quienes realizan el llamado Swirlpool Starlight, que es un ritual mágico donde crean un portal a lo que parece ser el dominio nuevamente, siendo este el único caso hasta ahora donde existe una forma de acceso a esta dimensión que no requiere magia de alicornio o de los elementos de la armonía, lo cual es bastante extraño. Pero sabiendo las inusuales propiedades de Bridalwood, no sería difícil creer que no sea tanto cosa de los Breezes, sino del lago, el cual seguramente ya ha sido expuesto a muchos tipos de magia. La mayor incongruencia aquí es que Violet menciona que este evento del Swirlpool Starlight ocurre cada 10 años, algo que, como imaginan, es bastante cuestionable. No solo por el tema de la ausencia de magia, del que ya hemos dado varias explicaciones, sino por el hecho de que Izzy había insinuado que los Breezes no habían hecho apariciones desde hace varios siglos, pues ella menciona que creían que eran un mito. La especulación precavida que puedo dar para esto va de la mano con nuestra teoría de que la magia no tiene más de 10 o 20 años de haber desaparecido, siendo en ese periodo donde los Breezes no aparecieron y no pudieron hacer este fenómeno, del cual únicamente Violet estudió, no es que lo haya presenciado previamente. Como ya dije, el portal que los Breezes crean parecen llevar al dominio, pues cuando nuestras protagonistas entran, vemos que llegan a un lugar fuera del espacio-tiempo que parece estar lleno de estrellas, donde además vemos como a estas se les enseñan sus recuerdos a través de imágenes flotantes, que llegan a recordar bastante al momento en el que Twilight llegó al dominio y la princesa le mostró sus recuerdos de la misma forma. Incluso esa voz misteriosa habla bastante parecida a la propia Celestia. Lo más contradictorio de esto es que el lugar posee un color morado, mientras que en la G4 era azul con blanco, aunque eso puede ser meramente un cambio estético o un efecto causado por los Breezes y el lago. Un detalle que me pareció sorprendente y un tanto descarado es que las escenas de los flashbacks reutilizaron el doblaje con el elenco anterior de México, en vez de regrabar todo con el elenco colombiano. Es sorprendente porque generalmente los flashbacks de esta franquicia suelen ser redoblados y al mismo tiempo se me hace un tanto descarado por parte del estudio el volver a utilizar el trabajo del anterior reparto, sabiendo lo muy fácil que fueron desechados. Pero también es cierto que fue agradable volver a escucharlos. Contradictoriamente, la canción de La Basura Es se escucha en inglés con subtítulos y sin música, pese a que esa sí llegó a ser doblada, como si Hasbro quisiera hacernos olvidar que alguna vez la doblaron. En eso, la misteriosa voz le dice a Izzy que sus creaciones más mágicas están por llegar, y le muestra con estrellas lo que parecen ser siluetas de dichas creaciones, las cuales realmente no sé qué podrían ser, pero a mi parecer se tratan de un puente y un árbol, lo cual no veo tan factible porque Izzy ya creó un árbol y un puente no lo vería como una creación mágica, pero solo el tiempo lo dirá. Hablando directamente de la voz misteriosa, porque seguramente alguien se estará preguntando por qué no lo he hecho, la verdad no hay mucho que decir de esta, al menos no por ahora.
ya que no es tan simple como señalar que podría ser Celestia, Twilight, Luster Dawn o alguna otra, ya que su actriz de voz original, Alison Shelley Smith, no tiene antecedentes en la franquicia, así que tratar de relacionarlo con algún personaje conocido es lanzar un dardo al aire. Sin embargo, creo yo que la posibilidad más fuerte es que se trate del Árbol de la Armonía, o más bien la entidad que se manifiesta como el Árbol de la Armonía, que técnicamente es capaz de tomar la forma de cualquier persona. Esa sería la asociación más grande que se me ocurre hacer. Pasando a nuestro tercer corto, titulado El solitario alicornio, este inicia con Sunny soñando que todos sus amigos son alicornios. Algo bastante gracioso, no por la escena en sí, sino porque recuerda a cómo en la G4, cuando se estrenó Cura Mágica y Misteriosa, los fans creían y esperaban que, dado que Twilight se había convertido en alicornio, todas las demás Main Six eventualmente también lo serían, algo con lo que los propios escritores de la serie bromearon. Por lo que no dudo que esta escena se haya hecho para burlarse de esa idea. Un detalle que quizás pueda pasar desapercibido de este sueño es que no solo retrata el miedo de Sunny por ser la única alicornio, sino que también podría representar el hecho de que en algún momento Sunny sería la única de sus amigos que quede, puesto que los alicornios son inmortales. De ahí su necesidad por encontrar otros alicornios, porque así tendría una compañía con la cual pasar la eternidad. Claro que esta afirmación no es del todo segura, porque realmente no sabemos si Sunny es inmortal, puesto que no es un alicornio del todo, pero es una gran posibilidad. Vemos que Zip opta por llevar a Sunny al viejo castillo de Opaline, el cual ya se ha abandonado y podrido. Sin embargo, como seguro muchos de ustedes pueden percatar, la última vez que vimos este castillo se había convertido en un árbol gigante, uno en el que Opaline quedó atrapada. Esto podría verse como uno de los tantos errores de continuidad de la serie, pero también podría ser un indicativo de que Opaline logró recuperar su Cutie y escapó, destrozando todo el árbol en el proceso, lo que deja la posibilidad de volverla a ver en un futuro, porque de lo contrario tendrían que explicar cómo es que Opaline y el árbol en sí ya no están. Descubrimos que el mapache invasor del castillo se ha apoderado de este y ahora funge como DJ de toda una camada, con un equipo que quién sabe de dónde sacó. Y también vemos que está reproduciendo un remix de Mis Bananas, que siguiendo con lo dicho de las canciones, vemos que este se encuentra en inglés, pese a que sí lo llegaron a doblar. Así es como nuestros protagonistas descubren un tapiz de alicornios, el cual está decorado con islas flotantes con cascadas arcoíris, las cuales, como dice Sunny, son idénticas a las de su sueño. Por lo que este mantel y ese sueño podrían ser el primer vistazo a Skyrus, la ciudad de los alicornios de las que son originarias Opaline, Celestia y Luna. Y por lo que vemos aquí, sería el objetivo de nuestros protagonistas encontrarla, cosa que ciertas filtraciones nos dicen que eventualmente sucederá. Algo que es para levantar la ceja es que todos los alicornios que se muestran en la imagen son como Sunny, es decir que sus cuernos y alas no parecen reales, lo que podría ser un indicativo de que todos los alicornios que llegaremos a ver también tengan alas y cuernos falsos. Sin embargo, yo no vería esto probable, porque esto seguramente es artístico, pues la propia Opaline ya se vio representada como una alicornio real. Además, cuando esta obtuvo sus poderes de fuego, se pudo ver cómo obtuvo un efecto de brillo en sus alas y cuerno que la hacían ver muy similares a las de Sunny. En dicho tapiz vemos a un alicornio que prácticamente es idéntica a Sunny, cosa que podría tratarse de una simple coincidencia, pero también esto podría ser un indicio de que en Skyrus está o estuvo la madre de Sunny, de la cual realmente no sabemos nada, lo que también revelaría que Sunny tiene genes de alicornio genuino, de ahí el por qué es uno. Cosa que dejaría más dudas que respuestas, pero serían buenas dudas.
Prueba del anterior es que en el tapiz se forma el escudo Starscream, lo que quiere decir que algo del legado de la familia de Sunny se encuentra en Skyrus. Como se podrán dar cuenta, ese escudo es la estrella que Argyle llevaba en su diario y su collar. Pero técnicamente esa estrella también es la Cutie Mark de Twilight, lo que podría decirnos que Sunny sí resulta ser descendiente de Twilight. Quizás no directamente, pero sí de alguna rama familiar, como podría ser de Floriheart. De ser así, sería la cosa más brony en volverse canon de toda la G5. Ahora con nuestro cuarto y último corto titulado Bellezas Bunisi, vemos que este se ambienta en lo que es literalmente Pascua, pues Hitch nombra esta festividad de tal forma, lo que en sí convierte a esta en la única festividad de la franquicia que está sacada de forma literal del mundo real. Además de que, como ya mencioné en un video anterior, sería la segunda vez que la vemos representada en esta serie, eso después del corto La búsqueda de Gueberto. Tal parece que Pip tiene que alistar a varios conejos previos a un desfile de Pascua, siendo muy seguramente los mismos conejos que están al mando de Gueberto, el conejo de Pascua de este universo, y que ya vimos atascar de huevos a los altos de Zephyro en el año pasado. Solo que ahora parecen estar en más control, ya que seguramente están ante un nuevo sistema en el que Gueberto no tiene que estar al pendiente de ellos, para que pueda estar al pendiente de sus hijos. En este corto tenemos el regreso de Allura y Twitch, quienes esperan encontrar el amuleto Nova entre los amuletos decorativos de Pip. Y de nueva cuenta tenemos que preguntarnos por qué Allura simplemente no hipnotiza al grupo de ponis para que les entreguen el amuleto. Por lo que hay que reafirmar la posibilidad de que Allura no tenga toda su magia al estar en Bahía Yagomar, incluso puede ser solo cuestión de tiempo antes de que pierda todo poder alguno, lo que le agregaría un elemento más interesante a su búsqueda por el amuleto. Algo que me llama la atención y no me quedó del todo claro es que si Twitch es capaz de comunicarse de forma verbal, puesto que se puede escuchar decir yo, lo que podría dar a entender que este conejo puede hablar, al menos a cierto nivel, aunque también puede ser prueba de que Allura puede hablar con los animales al igual que Hitch, o al menos con Twitch, lo que de nueva cuenta pone en duda qué clase de vínculo tienen estos dos. Por obra y magia del guión es que vemos que ni Hitch ni Pip reconocen a Twitch, muy a pesar de que Pip tuvo un acercamiento directo con este, y tampoco es que pueda camuflarse muy bien entre los demás conejos, ya que claramente no comparten ningún aspecto físico con estos, pero bueno, también puede ser prueba de que ellos no discriminan a ninguna criatura, por más fea que sea. Lo que sí no le veo nada de sentido es por qué es Hitch quien se lleva a los conejos y no Pip y Rocky, puesto que técnicamente se los lleva a Altos de Zephyro a celebrar una festividad que en teoría es de origen Pegaso, o sea lo que son ellos. Aunque por otro lado posiblemente preferirían ir por su cuenta a estar en una nave llena de conejos haciendo fiesta. Pero si ahora quieres ver todas las demás curiosidades de los primeros 4 episodios de esta segunda temporada, o un te lo resumo de los capítulos 2 y 4 de Deja tu marca, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así que si todavía no se suscriben, háganlo. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Adiós! Recuerden amigos, casco al corazón.